Los videojuegos, ¿quién no ha jugado un videojuego alguna vez en su vida? Esta industria se ha convertido en la más grande de entretenimiento, y como toda industria grande, no se puede evitar tener secretos y datos perturbadores, algunos ya muy conocidos, pero también algunos poco conocidos. Y el día de hoy los veremos en modo de iceberg, es decir, entre más arriba los datos serán más conocidos y normales. Y entre más abajo serán menos conocidos y más perturbadores. Por último tengo que decir que este iceberg lo encontré en la comunidad de Reddit de Iceberg ESP. Y sin más que decir, comencemos. Videojuego y saga más vendida. Bueno, esto se refiere a cuál es el videojuego más vendido, siendo este Minecraft, con más de 350 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011, una completa locura. Mientras que la saga más vendida de toda la industria viene siendo Mario Bros. Si juntásemos las cifras de ventas de todos los juegos del fontanero, obtendremos que la saga ha vendido más de 300 millones de copias. Nintendo padreando. Consola más vendida. Bueno, este puesto es algo similar al anterior. En este caso se trata de la consola más vendida de la historia, la cual sería la PlayStation 2, con más de 155 millones de unidades vendidas, es la consola más exitosa de todos los tiempos. Sonic padreando. La primera consola. La primera videoconsola de sobremesa fue lanzada por la compañía electrónica Magnavox. La llamada Magnavox Odyssey, fue creada por Ralph Baer, considerado como el padre de los videojuegos. La Odyssey tuvo un moderado éxito, sin embargo, no fue hasta el lanzamiento del videojuego Pong por Atari, que la industria se popularizó. Consolas piratas. Es bien sabido por todos que la piratería es un problema que afecta a muchas industrias, siendo una de estas también la de las consolas. Pues han existido múltiples consolas piratas, o copias. Muchos conocerán ya a las más famosas, como la Polystation o la Sub. Sin embargo han existido decenas de ellas. Y también se refiere al chipeo de consolas. Que es también algo ya muy conocido por los jugadores, que en pocas palabras consiste en una modificación a una consola que convence al sistema de correr juegos de otra procedencia. Siendo la más famosa la PlayStation 2 chipeada, pues esta ha sido la consola más pirateada de la historia. El primer videojuego, Bertie the Brain, una máquina de 4 metros de altura construida por Joseph Cates para la Exposición Nacional Canadiense de 1950, fue el primer juego interactivo de ordenador de la historia, así que se le podría considerar el pionero de los videojuegos. El significado de Nintendo. Nintendo se compone de 3 kanjis. Nin. Dejar hacer algo a alguien. Ten. El cielo o los cielos. To. Santuario o lugar de acogida se añade para atribuirse prestigio. Está aceptado traducir Nintendo como deja la suerte en el cielo. Otra interpretación sería la empresa que tiene permitido hacer Hanafuda. El origen de Mario. Fue creado por el prestigiado Shigeru Deida, y vio la luz en Japón en 1981, donde su primera aparición fue en Donkey Kong. En ese entonces era un carpintero y no un plomero como en la actualidad. Llevaba el nombre de Human, portando la simbólica gorra roja con la que todos lo reconocemos. Posteriormente en el 83, lanzaría el famoso juego Super Mario Bros., donde le darían el nombre de Mario. Trucos de GTA San. Bueno, creo que todos saben a lo que se refiere esto. Quien no ha jugado GTA San Andreas alguna vez, y seguramente si lo has jugado, conoces de la existencia de los famosos trucos. Estos los deja Rockstar en muchos de sus juegos, y son beneficios que puedes obtener insertando una combinación de botones. También algo muy común antes era tener todas las combinaciones para los trucos apuntados en una hoja o libreta. Origen de Nintendo.
La compañía de Nintendo fue fundada en el año 1800 en Kioto. Nintendo empezó vendiendo mazos de cartas tradicionales japonesas, llamadas Hanafuda, después pasó a la fabricación de juguetes. La primera incursión de la historia de Nintendo en el mundo de los videojuegos fue en 1977. Ese año, la compañía nipona fue el primer importador de la Magnavox Odyssey, la primera consola de la historia y que contenía el famoso Pong. Fue hasta el 1981 que, creación de Shigeru Miyamoto, lanzarían Donkey Kong, el cual sería un rotundo éxito y 2 años después en 1983, lanzarían su primera consola, y lo demás es historia. Pokémon Verde. El Pokémon Verde, junto a Pokémon Rojo y Azul son los primeros videojuegos de la saga de Pokémon. Desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo, salieron a la venta en el año 1996, hace 27 años. Fueron los juegos pertenecientes a la primera generación y que crearon y abrieron un nuevo camino para el futuro de los videojuegos de Pokémon. Emuladores. Un emulador es, básicamente, un software que imita un programa o dispositivo concreto. Es decir, crea una plataforma virtual en nuestro sistema para poder ejecutar un medio distinto al del sistema. Los emuladores crean las condiciones necesarias para que, en un sistema diferente, se puedan ejecutar programas diseñados para otro tipo de dispositivos. De esta manera, la emulación permite que el desempeño de sistemas operativos, consolas de videojuegos o dispositivos desfasados en nuestro sistema. Unos ejemplos son emuladores de Nintendo DS, Nintendo Wii, PlayStation 2, etc. Creepypastas basados en videojuegos. Un creepypasta es una forma de leyenda urbana o historia de terror que se difunde a través de Internet. Estas narraciones suelen ser cortas y se caracterizan por su carácter inquietante, misterioso o aterrador. Sobre los videojuegos han surgido muchos creepypastas, la mayoría falsos, pero eso no le quita lo interesante. Unos ejemplos son Ben Drowned. Este relato se centra en una copia maldita de The Legend of Zelda: Majora's Mask. El protagonista, Ben, parece cobrar vida y atormentar al jugador con mensajes inquietantes. Lavender Town Syndrome. En la serie Pokémon, Lavender Town es un lugar sombrío donde se honra a los Pokémon fallecidos. Según la leyenda, la música del lugar provocó suicidios y enfermedades mentales en jóvenes jugadores japoneses. Herobrine. Minecraft, un juego de construcción y aventura, también tiene su propia leyenda. Herobrine. Se dice que es una entidad siniestra con apariencia similar al jugador, pero con ojos vacíos. Y como estos hay muchos más, que dan hasta para un vídeo aparte. El origen de PlayStation se remonta a la década de 1980, cuando Nintendo y Sony trabajaron juntos para desarrollar un sistema de juegos con capacidad para reproducir discos. Sin embargo, esta colaboración no prosperó y se disolvió abruptamente, dejando a Sony con una idea innovadora en sus manos. En 1991, Sony decidió seguir adelante con su proyecto de consola de juegos y contrató a un grupo de ingenieros liderado por Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation. Estos ingenieros estaban decididos a crear una plataforma revolucionaria que superara a sus competidores en términos de rendimiento y capacidad técnica. Después de años de desarrollo y pruebas rigurosas, en diciembre de 1994, Sony finalmente lanzó la primera consola de PlayStation en Japón. La respuesta del público fue abrumadora, y la consola se agotó en cuestión de horas. A medida que se expandió su éxito en Japón, PlayStation llegó a América del Norte y Europa en 1995, capturando la imaginación de millones de jugadores en todo el mundo. Hace varias décadas, el mundo de los videojuegos se encontraba en un terreno poco regulado en cuanto a su contenido. A medida que los juegos comenzaron a ganar popularidad y alcance, surgió la necesidad de establecer pautas que informaran a los consumidores sobre el contenido y temáticas presentes en cada título. Fue en 1994 cuando la Entertainment Software Rating Board, ESR, se estableció en Estados Unidos.
Esta organización fue creada por la Interactive Digital Software Association, hoy conocida como la Entertainment Software Association, ESA, en respuesta a las preocupaciones crecientes sobre la violencia y el contenido adulto en los videojuegos. La ESRB desarrolló un sistema de clasificación que asignaba etiquetas de edad y contenido a cada juego, brindando información detallada sobre su contenido potencialmente inapropiado. Sega vs Nintendo. La rivalidad entre Sega y Nintendo se remonta a la década de 1980, cuando ambas compañías japonesas se convirtieron en líderes de la industria de los videojuegos. En 1983, Nintendo lanzó la Nintendo Entertainment System, NES, que se convirtió en un éxito masivo con juegos como Super Mario Bros. Sega, por su parte, incursionó en el mercado de las consolas domésticas con el lanzamiento de la Sega Master System en 1986. Aunque la Master System tenía un rendimiento técnico sólido, luchó por competir con la popularidad de la NES en América del Norte y Japón. Consolas 999 juegos en uno. Estas consolas son dispositivos de juegos retro que suelen tener un diseño similar a consolas clásicas, como la NES, Nintendo Entertainment System, o la SNES, Super Nintendo Entertainment System. Sin embargo, a diferencia de las consolas originales, estas versiones suelen ser réplicas no oficiales y no están fabricadas por Nintendo u otras compañías de videojuegos reconocidas. El término 999 juegos en uno se refiere a que estas consolas vienen con una selección de juegos precargados en la memoria interna. Estos juegos suelen ser títulos clásicos de consolas antiguas, como juegos de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, entre otros. La cantidad de juegos varía según el modelo y el fabricante, y algunos podrían ofrecer incluso más de 1000 juegos precargados. ¿Son peligrosos los videojuegos? El debate sobre si los videojuegos son peligrosos o no ha sido un tema candente y controversia durante décadas. Por un lado, los defensores de los videojuegos argumentan que ofrecen beneficios significativos, como mejorar las habilidades cognitivas, promover la socialización en línea y fomentar la creatividad. Además, algunos estudios incluso sugieren que los juegos pueden ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. Por otro lado, los críticos afirman que los juegos violentos pueden tener efectos negativos en el comportamiento y la agresividad de los jugadores, especialmente en los más jóvenes. Se ha prestado especial atención a los videojuegos que contienen escenas de violencia gráfica y cómo pueden afectar la percepción de la realidad de los jugadores y su empatía hacia los demás. A día de hoy todavía se sigue discutiendo este tema. Pantalla antipiratería en Nintendox. Nintendox es un popular videojuego de simulación de mascotas desarrollado y publicado por Nintendo para la consola portátil Nintendo DS. Fue lanzado en 2005 en Japón y en 2006 en otros países. La supuesta pantalla antipiratería de Nintendox es una medida implementada por Nintendo para detectar y evitar el uso de copias ilegales o piratas del juego. En esta supuesta pantalla antipiratería, al iniciar una versión pirata del juego, parece cargar el juego normalmente, incluso puedes adoptar a un perro y nombrarlo, sin embargo al pasar de un tiempo, tu perro tendrá un comportamiento cabizbajo, y se te notificará que tu perro está enfermo. Después de eso la pantalla se pondrá en negro, y te dirá que tu perro ha muerto y que solo puede sobrevivir en un cartucho legítimo de Nintendox, para después mostrarte una tumba con el nombre de tu perro. Esto perturbando al usuario que haya pirateado el juego. Y bueno gente, hasta aquí la primera parte del intrigante iceberg de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado de este vistazo inicial y estés emocionado por descubrir las capas más profundas en el próximo vídeo. Lamento la tardanza en subir nuevo video, pero había estado teniendo unos problemas escolares. Pero la segunda parte llegará pronto. Si les gustó el vídeo, pueden dejar un me gusta y comentar, se los agradecería mucho. Nos vemos pronto.